paz sea sobre todos vosotros. En este vídeo vamos a hablar sobre una característica que por desgracia no coincide con las enseñanzas del Sagrado Corán que tienen muchos hermanos sunni. Los sufis, o Ahmadi o Shia, suelen defender sus argumentos de un modo más tranquilo o de una manera más pacífica, por decirlo de algún modo. Algunos hermanos sunni tienen la manía o la costumbre de violentarse un poco cuando hablan de religión, de querer exponer un poco a la fuerza lo que ellos piensan que es correcto, y vemos que muchas veces cuando se les contradice o se les argumenta con otros conocimientos, se ponen muy a la defensiva, tanto que acaban diciendo a las personas cosas como: si no sigues esto eres un incrédulo, si no crees en esto eres un desviado, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto es muy feo. Creo que cada persona tiene que defender su ideología o su visión de la religión o de su creencia desde el respeto y desde el amor, que fue lo que nos enseñó nuestro amado profeta Mohammed. Esto es una norma para cualquier creyente. No son todos los sunni, evidentemente, pero me fijo por comentarios, por las maneras que a veces leo en internet. Es algo que caracteriza sobre todo a la gente que son sunnis. Bueno, primero de todo, hay una cosa que es un argumento sobre el que gira todo el tema de seguir la sunna, que es el siguiente. Una persona sunni siempre nos dice: es que esto está en la sunna, es que esto es lo que nos han dicho nuestros sabios, esto es lo que está establecido, nosotros solo seguimos a los que nos precedieron. Pero hacer esto sin razonar o sin buscar, porque la mayoría de musulmanes no buscamos ni contrastamos la información que nos dan. El Corán nos ha avisado de esta actitud, de seguir ciegamente lo que nos dicen sin nosotros comprobar o contrastar qué dice el Corán al respecto. Vamos a ver, por ejemplo, en referencia a Noé, en el capítulo 23-24, encontramos lo siguiente. Pero los dirigentes de su comunidad, que se negaban a reconocer la verdad, respondieron: este no es sino un mortal como vosotros que busca destacar entre vosotros. Pues si Dios hubiera querido, sin duda habría hecho descender ángeles. Además, nunca escuchamos algo parecido de quienes nos precedieron. Cuidado con algunos hermanos de repetir exactamente esta frase. Nunca escuchamos algo parecido de quienes nos precedieron, cuando estamos hablando del din, porque es la palabra que dicen los incrédulos a Noé. Salih, en el capítulo 11, versículo 62, encontramos: respondieron al profeta Salih: antes de esto teníamos puestas en ti grandes esperanzas. ¿Quieres prohibirnos que adoremos lo que nuestros predecesores solían adorar? Ciertamente nos infundes serias dudas, que nos hacen sospechar de aquello a lo que nos llamas. Esto el profeta Salih. También vuelven a sacar la fe ciega en sus predecesores. Sobre el profeta Ibrahim, en el capítulo 21, versículo 53, encontramos: ante las evidencias de la verdad, ellos respondieron: quienes nos precedieron ya les rendían culto. Y esto no se refiere solo a estatuas, sino también a personas, porque tanto objetos como personas pueden ser y son considerados ídolos. Entonces aquí lo mismo. Si nos vamos a lo que le dicen a Shuaib en el capítulo 11:87,
encontramos lo siguiente. Shuaib, ¿acaso tu forma de establecer la religión te ordena exigirnos que abandonemos aquello que quienes nos precedieron adoraban, o que dejemos de hacer con nuestras riquezas lo que nos plazca? Ciertamente, quieres hacernos creer que solo tú eres un hombre benévolo y sensato. También cuidado con estas palabras. A Moisés y Aarón, en el capítulo 10, versículo 78, se dice: los dignatarios respondieron: ¿has venido acaso a apartarnos de lo que hemos hallado que creían y hacían quienes nos precedieron, para haceros así vosotros dos con la supremacía en esta tierra? No vamos a creer en vosotros dos. Incluso Mohammed, en el capítulo 38:7, se dice: jamás hemos oído hablar de esto a quienes nos precedieron. Se trata de un concepto sobre la divinidad ajeno a la última religión. Lo que él ha inventado no es más que un cuento. Fijaros lo que decía el profeta Mohammed. Muchas veces es lo que escuchamos que se le dice a algunos hermanos. Esto es muy grave. Nos dice el Corán que cada mensajero encontró la misma oposición por ese motivo. En el capítulo 43, del versículo 23 a 24, dice: y no hemos enviado ningún advertido antes de ti a una comunidad sin que aquellos de su élite, gobernadores, clérigos, etc., que estaban entregados por entero a la búsqueda de los placeres, dijeran: ciertamente encontramos que quienes nos precedieron tenían esta religión, y ciertamente no hacemos sino seguir sus pasos. Entonces su profeta les decía: ¿y si os traigo una guía mejor que aquella en la que encontrasteis a quienes os precedieron? Y ellos respondían: ciertamente rechazamos vuestro mensaje. Como veis, el único argumento es que las enseñanzas que recibían iban en contra de lo que les habían enseñado sus predecesores. Para finalizar, en el capítulo 2, versículo 170 dice: y cuando se les dice: seguid lo que Dios ha revelado, ellos responden: no, seguiremos lo que hemos hallado que creían y hacían quienes nos precedieron. Pero, ¿y si aquellos no usaban la razón y no seguían el camino correcto? Todo esto hay que tenerlo en cuenta antes de arremeter contra un hermano que tiene una visión distinta a lo que dice el Corán. Muchas veces se respeta a los cristianos, a los judíos, a la gente de otra religión, o se tiene una cierta cortesía, pero no así con los hermanos que no niegan los signos de Allah, porque Kafir es el que niega y rechaza los signos de Allah. No lo niega, sino que los interpreta de otro modo. No se puede hacer. Eso no tiene nada que ver con la sunna, para nada. Fijaros que según el Corán, que es la base del din, ¿quién es Mohammed? ¿Qué carácter tenía Mohammed? Bueno, el ejemplo de Mohammed en el Corán es el de una persona sumamente compasiva, a la que incluso Dios le tiene que llamar la atención en el libro por ser demasiado condescendiente. Él no menosprecia a la gente por su creencia, ni tampoco los llama continuamente desviados. Es más, él vive tremendamente angustiado por la suerte de quienes ve extraviados. Por tanto, en lugar de acechar a quienes no piensan como vosotros, mejor sería tomar su ejemplo. Esa es la base de la auténtica sunna del profeta. Él se desvivía por la gente, era extremadamente compasivo. Incluso llegaba a veces a ceder por la gente. Ese es el profeta Mohammed, del que nos habla el Corán. Tenéis muchos hadices que hablan auténticas barbaridades y que insultan al profeta Mohammed. El Corán lo pinta como lo máximo en compasión, en buen trato y sobre todo en eso, porque es que lo repite continuamente en el libro. Lo triste y apenado que se siente, la angustia que él tiene por la gente que no cree. Por ello, tanto sunnis como shia, como lo que sea, coranistas, lo que sea,
tendríamos que tomar el ejemplo del profeta y intentar acercar a la gente a nuestra ideología, que tal vez es la correcta, pero desde este enfoque, no desde el odio, no desde el rechazo, no desde la reprimenda, no, con amor y con compasión, que era como lo hacía el profeta Mohammed. Esa es la base de la Sunna. Un saludo a todos mis hermanos, independientemente de cuál sea su ideología, y que la paz sea sobre todos vosotros.